Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y los que sepan todos Romanos, pues lo van a decir. Y los que no sepan, pues abren las Biblias. Y vamos a tomar el tema que estamos viendo, que es más que vencedores. Romanos 8, del 28 al 39. Vamos todos a repetir. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos más que? ¿Somos más que? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Padre, yo pido, Señor, que tu palabra hoy corra y se glorifique en cada vida de los que estamos aquí. Tu palabra es viva y eficaz y como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos venido domingo viendo cada vez sobre Romanos, ¿cierto? Veníamos viendo ni la muerte ni la vida. Después vimos otra enseñanza, ni ángeles, ni principados, ni potestades. O sea, el tema era venzo los demonios. La semana pasada, ¿qué fue? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni el futuro. Y hoy vamos a ver, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aquí Pablo, en este versículo, habla de que ni lo alto, ni lo profundo. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que ningún poder o influencia maligna nos podrá separar del amor de Dios. A eso es que se refiere cuando dice ni lo alto ni lo profundo. Ningún poder ni ninguna influencia maligna nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y de qué poderes o influencia está aquí hablando Pablo? Primero, ustedes tienen su boletín. Primer punto, la astrología. La astrología. Cuando Pablo menciona específicamente lo alto y lo profundo, son términos que se usan mucho en la astrología. Ni lo alto ni lo profundo. En la antigüedad, la gente se obsesionaba
con la idea de que su vida se regía por las estrellas. Creían que todas las personas nacemos bajo una cierta estrella que decide nuestro destino. Eso es lo que se creía en la antigüedad. Pero actualmente muchas personas creen que todavía están en esa época y creen en la influencia de las estrellas, que nacen bajo cierto signo, bajo cierta época, y creen que están bajo la influencia de esas estrellas. Cuando Pablo dice de altura, habla la palabra altura, en griego es la palabra ipsoma. O sea, que era cuando la estrella estaba en lo más alto, estaba en el cenit. Y se suponía que era la influencia máxima de esa estrella en la vida de la persona. Y cuando Pablo habla de la profundidad, es la palabra kados, que era cuando la estrella estaba en lo más bajo, en el nadir. O sea que hasta ahora iba empezando a ascender y ejercer una influencia en la vida de la persona. Aquí podríamos decir que metafóricamente lo que está hablando y podría aplicarse era que la altura, el cenit, era la prosperidad. Y la profundidad o el nadir era la adversidad. No sé si ustedes habrán oído ese dicho, que unos nacen con estrella. Ay, es que le va tan bien. Ay, no, es que es tan próspero y lo ve uno tan bello y no. Ese nació con estrella. Y otros que les va mal y nacieron estrellados. Nacieron estrellados, les va tan mal, pero es que es un bulto de sal ese pobre hombre, esa pobre mujer, ¿cierto? Nacieron estrellados. Y no es cierto. No es cierto que nosotros nos rijamos bajo eso. Tengo un amigo que nacimos la misma fecha, amigo de escuela, de colegio. Y él le ha ido muy bien económicamente. También que tiene casa en Italia, en España, en Estados Unidos. Pero no tiene a Cristo en su corazón como lo tengo yo. Su aparente vida de éxito, y yo llamo aparente porque tiene 3 matrimonios, no ha sido estable, y peor aún, hace poco se le suicidó la hija de 26 años. No tiene a Cristo ni ha conocido el camino. No tengo yo ese dinero que él tiene, pero tengo a Cristo en mi vida que me guía y me encamina por su senda. Es más valioso, tener a Cristo que miles de riquezas. Uno de tantos pecados que cometió el pueblo de Babilonia, y el más fuerte, por lo cual fue su caída. La caída de Babilonia fue por esto, fue por consultar a adivinos y a los astrólogos. Y aquí en Isaías vamos a ver cómo el profeta le dice al pueblo de su caída, porque ellos no hacían sino consultar a los astrólogos, a los adivinos. Y aquí en Isaías 47, 13, 14 dice: ¿tanto consejo recibido te ha cansado? Tanto que la gente recibe esos consejos de esos adivinos y todo, y nunca sucede nada. Y aquí el profeta le dice: ¿tanto consejo recibido te ha cansado? ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Hay otros que todos los días miran el horóscopo a ver cómo es que les va a ir. ¿Cierto? Aquí dice el profeta: que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son ¿como qué? La paja que arde en el fuego. La paja que arde en el fuego, ¿qué es? Nada.
se deshace. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas, ni percibirás ninguna ayuda de ellos. Así fue la caída de Babilonia. Y el mismo Daniel le dice al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, le dice en Daniel 2:27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Y cuántos creemos que si hay un Dios en los cielos que nos revela a nosotros el camino a seguir? Y le dice Daniel al rey, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Pablo dice, somos más que vencedores, porque nada de esto podrá separarnos. Nada de esto podrá separarnos. El creer que las estrellas influyen en nosotros, en creer que lo que sale en el horóscopo influye en nosotros, no, eso no nos va a separar del amor de Dios. Pablo habla también de otro poder o influencia que en un segundo punto son las maldiciones. Muchas personas, aún creyentes, descartan las maldiciones e incluso las denominan como tonterías o cosas supersticiosas, cosas que no tienen poder. Pero ¿saben qué? La reacción de Dios ante ello es totalmente diferente. Y lo vemos en una historia de la palabra en Números, en el libro de Números, en los capítulos 22, 23 y 24. Es una historia donde nos relata que el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Egipto qué era? Servidumbre, esclavitud. Y Dios los había sacado de Egipto, ¿hacia dónde? A la tierra prometida. Y en ese trayecto ellos acampan en la frontera de Moab. Y el rey de Moab se llamaba Balac. Y Balac, sintiéndose como amenazado por el pueblo de Israel, como sin fuerzas para poder ir a pelear contra ellos, entonces él contrata a un hombre que se llama Balaam, un falso profeta, que cobraría grandes sumas de dinero. ¿Sabían eso? Que los que trabajan con ciertas cosas de maldiciones y cosas ocultas trabajan por el dinero. Y Balaam trabajaba por grandes sumas de dinero para maldecir al pueblo de Israel y para así supuestamente debilitarlo y poder derrotarlo. Pero Dios consideró como esto una amenaza, esas maldiciones que iba a proferir Balaam contra el pueblo de Israel. E intervino Dios sobrenaturalmente sobre estas amenazas de Balaam y advirtió a Balaam que no hiciera esas maldiciones, que no hiciera ese contrato prácticamente. Pero Balaam, ¿por el qué? Por el billullo, no iba a hacer caso y siguió el contrato. Pero Dios intervenía poderosamente. Cuando Balaam iba a pronunciar maldiciones contra el pueblo de Israel, intervenía sobrenaturalmente Dios y hacía hablar bendiciones. Tanto que Balaam va a donde Balac, el hombre que lo había contratado, y decía, paila, hermano. Le dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo.
Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ninguna desgracia está para aquellos a quien Dios ha bendecido y aquellos que vivimos en obediencia de Dios. Y dice, ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto, pero Él es tan fuerte como un buey salvaje. Y el versículo 23 dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna maldición puede tocar a ninguno de mis hermanos que están en obediencia con Dios. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Ninguna magia, ninguna maldición caerá sobre ninguno de mis hermanos que obedecen y siguen los caminos del Dios altivo. En resumen, que podemos decir en una sola oración: nadie podrá maldecir a quien Dios ha bendecido. En Proverbios 26:2 dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida. ¿La qué? La maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. No llegará a nuestras vidas, porque nosotros tenemos un Jesucristo vivo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y seguimos a un Dios que nos ha rescatado de ese Egipto, de esa esclavitud del pecado, de esas creencias. Pablo dice, somos más que vencedores, porque nada de esto podrá separarnos del amor de Dios. Ni la astrología ni las maldiciones podrán separarnos del amor de Dios. Un tercer punto de lo que habla Pablo del poder y las influencias que pueden llegar a nuestras vidas es la hechicería, las artes mágicas y la brujería. La palabra hechicería viene del griego fármacos, que también viene de la palabra farmacia y todos sus derivados. ¿Qué es la farmacia o los fármacos? ¿Qué son? Medicamentos, droga. Y vemos que si vamos a la Biblia, hallamos la conexión de la hechicería con la magia, la adivinación y el espiritismo. Y vemos que aquellos artistas de pronto que han crecido mucho y tienen mucha fama y todo, algunos consumen drogas. Y cuando se involucran en las drogas, también se involucran ¿qué? En la hechicería. Aún hasta el punto que venden su alma al diablo y por eso son prósperos en su arte, en lo que ellos hacen. El Levítico 19:31 dice, no te contamines al recurrir a los mediums y a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor, tu Dios. Es un mandato que hace el Señor. No consulten ni recurran a esos adivinos. Un ejemplo claro lo tenemos en la vida del rey Saúl. ¿Quién fue el rey Saúl? El primer rey de Israel. ¿Quién lo ungió? Samuel. Samuel ungió como rey y Dios lo iba a bendecir. Pero Saúl, ¿qué pasó? Tomó malas decisiones. Todos nosotros hemos sido comprados con la sangre del Cordero, pero también tenemos libre albedrío de tomar o buenas o malas decisiones. Y aquí Saúl tomó una mala decisión.
Después ustedes leerán la historia. Se puso a ofrecer holocausto y cosas que no le correspondían. Y Samuel le dice en 1 Samuel 15:23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Tremenda esa palabra, ¿no? La rebelión es tan parecida, tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mal como rendir culto a Dios, a un Dios. La terquedad. Yo no sabía que eso era tan malo. Y le voy a pedir perdón a mi esposa para que yo no sea tan terco. Porque es como adorar a un ídolo, dar un culto al ídolo. Y la rebelión como hechicería. Y le dice Samuel a Saúl, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tremenda palabra. ¿Queremos ser rechazados por Dios? No. Tenemos que encaminar y tomar buenas decisiones. ¿Hacer qué? Reset en el espíritu. Bueno, y el tiempo pasa y la historia pasa. ¿Y Samuel qué? Samuel, pues, como todo humano, tiene que morir. Y en 1 Samuel 28:3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Bueno, había hecho algo bueno. Había arrojado a los encantadores y adivinos. Pero él necesitaba, en momentos difíciles, el consejo de Samuel. Y aquí es cuando mete la pata Saúl. En 1 Samuel 28:5 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, venían a atacarlo, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga. Ahí la embarro. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vienen momentos a veces difíciles en nuestras vidas. Aquí Saúl tenía a los filisteos acosándolo y Dios no le respondía. Y a veces en nuestras vidas y en nuestro vivir diario, nosotros le pedimos al Señor y de pronto no nos responde, pero porque Él quiere que nosotros esperemos tiempos, esperemos su respuesta. Y de pronto se afanan y buscan respuesta en otras cosas. Nos hemos tenido personas en consejería, una señora que llevaba mucho tiempo en el cristianismo y empezó a tener problemas financieros. Y no esperó la respuesta de Dios, sino que ¿qué? Fue y consultó al adivino. Lo verdaderamente lamentable es el auge en estos tiempos del ocultismo, del espiritismo, del satanismo. Lo vemos en todo lugar. Lo vemos en el Congreso, lo vemos en la Plaza de Bolívar, en muchos lugares. Hay un auge de ello. Mas aún ni los propios creyentes son impermeables o inmunes a estos ataques, al esoterismo. El esoterismo está revestido de múltiples formas, algunas aparentemente suaves. Tuvimos, mi hijo estuvo también averiguando sobre ello y habían psicólogos que usan el sistema mindfulness, ¿cierto? Eso es, el sistema mindfulness es que le dice al psicólogo, usted se concentra en el hoy y en el ahora. No importa lo que haya hecho ayer,
Usted asesinó a una persona ayer. No, en eso no piense. No da tiempo al perdón ni al arrepentimiento. Usted tiene que vivir el hoy y el ahora. Hay médicos que sí tienen su cartón, ¿cierto? Su cartón y son médicos graduados, pero ¿practican qué? La medicina alternativa. Pero como hemos dado cursos en Perfeccionando la Santidad y hemos hablado de ello, de la medicina alternativa, lo que influye, lo que son guiados por los demonios. Hay personas que en sus problemas psicológicos van donde un psicólogo y los ponen a repetir mantras. Mantras son adoraciones a los demonios, mantras. Eso no lo debe permitir ningún cristiano. Lo único que sí, como cristianos, hombres y mujeres, debemos practicar lo que practica mi esposa: el mantra y el yoga. ¿Cómo así? Sí, el mantra baja y yo gasto. Amén. Sí. ¿Qué pasó con las mujeres? Digan, sí, a ti tiene que ser. Sí, gasten lo necesario. El man trabaja y yo gasto. El apóstol Juan, en su visión en Apocalipsis, nos muestra todo lo que va a suceder y está sucediendo, digo yo. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, ¿qué? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de la fornicación, ni de sus hurtos. Observamos, ahí donde en el boletín observamos, primero, ni aún con plagas, ¿no qué? Ni aún con plagas no se arrepintieron. Ni aún con COVID, que encerró a todo el mundo. Y muchos no se arrepintieron, muchos no ven la dimensión que hay allí. No se arrepintieron. Un segundo punto: la adoración a los demonios es canalizada en las imágenes. La adoración a los demonios es canalizada en las imágenes. No sé si ustedes han oído de que hubo una aparición en la pared. Y resulta que es la humedad, ¿no? Que no le hacen mantenimiento a esa casa y ¡ay! Que se apareció allí una imagen. Y hacen el culto a esa imagen, a esa humedad, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo que está atrás de eso? Los demonios, la adoración a los demonios, a las imágenes. Dice ahí, no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar, no son nada. Un tercer punto ahí en observar: la brujería abre la puerta a la actividad demoníaca. La brujería abre una puerta. Por eso es que hay homicidios, hechicerías, fornicación, hurtos, homicidios, suicidios, todo ello. Y en esta semana queremos que en el Azarot muchos estudien sobre ello, cómo el uso de las drogas abren puertas a los demonios. El uso de las drogas abren puertas a los demonios. Por lo general, las personas que no caen en la inmoralidad y la maldad no caen de repente, fue un día para otro, no. Se deslizan en el pecado poco a poco. Poco a poco se van introduciendo en el pecado.
Toda persona que permite que el pecado se arraigue a su vida puede encontrarse en esa difícil situación. Primero, la tentación entretiene hoy, pero llega a ser pecado mañana. Y luego un hábito el próximo día. Y a continuación viene la muerte y la separación de Dios. Pablo dice, somos más que vencedores. Nada de esto podrá separarnos del amor de Dios. Ni la astrología, ni las maldiciones, ni la hechicería. Tenemos que hacer ¿qué? Un reset en el espíritu. Tenemos que hacer ese reset en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares. Y un ejemplo claro lo vemos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo relata acerca cómo predicaba y muchos entregaban sus vidas al Señor. Y aún habían sanidades. Pero algunos exorcistas intentaban hacer lo mismo que hacía Pablo. Nombraban al Señor Jesús y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y nos cuenta una historia ahí en el capítulo 19 que había 7 hijos de un tal Exeba. Este hombre era un jefe de los sacerdotes, un hombre que era judío y conocía la palabra. Pero los hijos de este hombre hacían esto de echar espíritus y de querer manipular a la gente. Y dice, le dijo un espíritu a ellos. Un espíritu inmundo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Vosotros quiénes sois. Y entonces el hombre con ese espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó tan violentamente que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. La relación con Dios es personal de cada persona. De pronto este Exeba sí era un hombre judío y que tenía una relación con Dios, pero la relación con Dios no es hereditaria, no se delega. La palabra dice, instruye al joven en sus caminos y aún cuando viejo no se apartará de él. Pero no es hereditaria. Por eso es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tener una relación personal con el Señor. La relación con el Señor es personal, no es hereditaria. Y entonces, durante este hecho, pues corrió el rumor. Y ahí en Hechos 19, 17 al 20 dice, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Tremenda esta palabra, ¿cierto? Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Vamos a observar 5 puntos ahí. El primero, cuando se predica el evangelio en un lugar, se alborota el ambiente espiritual y los demonios se manifiestan. Cuando se predica, cuando se ministra el evangelio, sí, se alborotan los demonios. ¿Quiénes han estado en perfeccionando la santidad? ¿Alguno está? Y muchas veces hemos visto que ¿qué? Se han alborotado manifestaciones de esos espíritus.
Un segundo, el avivamiento comienza cuando la gente se arrepiente de la hechicería. El avivamiento comienza cuando la gente se arrepiente verdaderamente de haber practicado todo eso, de haber consultado el horóscopo, de haber consultado a la divina. Ahí es cuando comienza verdaderamente el avivamiento. Un tercero, el uso de libros de conjuros conectaba a las personas con los demonios. Hay que destruir, hay que mirar tú qué tienes en tu biblioteca, qué clase de libros, qué clase de películas están viendo tus hijos o uno mismo. Harry Potter, películas de horror, le está dando uno cabida a que entren demonios a nuestras vidas. Nosotros hicimos un estudio con mi esposa del Teofostic para ministrar a unos pastores. Y lógicamente pues le tocaba a uno consultar. Sí, ¿verdad? Para rebatir lo que querían implantar unos pastores. Y nos tocó pues comprar libros, pero antes de eso, ¿qué? Nos tocó ayunar y pedirle dirección a Dios. Hicimos el estudio para rebatir acerca del Teofostic, pero después inmediatamente, claro, tuvimos unos ataques de salud, tuvimos ataques financieros, de todo. Pero después de que terminamos ese estudio, ¿qué hicimos? Quemar esos libros, deshacernos, no mantenerlos ahí en la casa. Y yo sí los invito a que el Espíritu Santo les muestre que hay cosas allí para sacar. Nosotros teníamos un florerito que le han regalado a mi esposa unos indígenas en el Perú, y siempre teníamos algo contra ese florero y no sabíamos ni qué consagración le habían hecho eso, hasta que el día que tomamos la decisión de sacarlo, romperlo, toca que el Señor le dirija en su casa qué tiene ahí que debe sacar de tu casa. Un cuarto punto, la brujería produce billullo, plata, billete. Todas estas personas que practican todo eso, ¿es por qué? ¿Es gratis? No, es por plata. Y hay gente que se esclaviza y ahorra solamente para ir a esos lugares. Y por lo general, bueno, en los tiempos cuando uno no conocía a Cristo, uno iba a esos lugares y ¿qué pasaba? Esa gente vivía peor que uno. Pero gracias a Dios, Él nos liberó y nos trajo, como decía mi esposa en su prédica, de las tinieblas a la luz. Y somos libres. Y hoy estamos haciendo un reset en el espíritu, porque somos más que vencedores. El quinto punto, el evangelio mata los demonios. El evangelio mata a los demonios. En conclusión, primero, ¿qué dice ahí? Y no lea qué. A ver. Lea la Biblia, no lea el horóscopo. Haga su devocional todas las mañanas, leyendo la palabra, empapándose de la palabra. No coja el periódico ni la revista. Ay, a ver qué me dice hoy. Lea la Biblia, no lea el horóscopo. Un segundo tip: corta la falsa intercesión contra ti. ¿Cuántas veces le dijeron a uno, no, es que tiene que hacerse tal baño y tome o cargue este talismán, ¿cierto? Eso son falsas intercesiones. O pagué una misa por que no sé qué. Cortar con esas falsas intercesiones que hacen otras personas, entre comillas, a favor de uno. Y un tercero, destruye todos los artículos vinculados con los demonios.
destruye todo artículo vinculado con los demonios. Hay hasta cuadros muy valiosos. Pero si el Señor te muestra, no importa lo valioso que sea, te muestra que tienes que sacar eso, estás en el libre albedrío de obedecer o no de obedecer al Señor. Es tiempo para que el mensaje del Señor sea extendido en muchas partes. Ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar